Este tema de la papa nativa ya se viene trabajando hace muchos años. Muchos de nosotros aún hemos visto en el mercado papas muy pigmentadas, ¿no? Por ejemplo, es una papa que se llama yaguar, es una beterraga. Tenemos papas azules, es una papa cuchipelo, ¿no? Tenemos también la leona, que se parece, no es tan, pero como se varía siempre las pigmentaciones. Tenemos la jejorani, y tenemos la puma maqui, que es como una mano de la puma, y cuando uno lo parte es la pigmentación que tiene, ¿no? Y tenemos también guairo macho, que también tiene pigmentos rojas, y lo que es más conocido es la papa amarilla runtus y la huirapashña que tenemos, ¿no? Que es carne blanca, lógico. La papa nativa en el mercado generalmente siempre se conoce. Más conocido es, nosotros cuando vamos al mercado compramos la papa nativa, más que nada es la huirapashña, ¿no? Y la papa runtus, es el único papa nativa que conocemos en el mercado. Pero no encontramos el resto de la variedad, es porque no estamos acostumbrados al consumo. Si bien es cierto, estas papas, cuando tenemos una papa, por ejemplo, se llama beso de novia, ¿no? Cuando es un labio que se ve y pues se llama beso de novia. Una papa muy... es una labio, ¿no? El tema es cuando uno empezamos a valorar las papas nativas, no es, dice, qué bonito, sino, por eso siempre yo digo, al consumir una papa nativa, es nutrirse. ¿Por qué? Cada variedad y cada color tiene antocianina. Entonces, cuando nosotros consumimos papas pigmentadas, estamos consumiendo antocianinas. Y sabemos, la antocianina es anticancerígena, que nos previene de muchas enfermedades. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy en día nos hemos acomplejado simplemente consumir la papa blanca y las papas nativas nos hemos olvidado. Y tenemos problemas, no tenemos nuestras autodefensas, hemos perdido poco a poco. La enfermedad no se cura cuando ya está, sino se previene. Entonces, nuestros hermanos campesinos del Ande consumen papas nativas desde muy niño y están previniendo. Y mucha gente antiguamente nunca se han enfermado con diversas enfermedades. Tenemos también, nosotros cultivamos lo que es los uyucos nativos, ¿no? Diferentes colores. Y esto nunca tampoco lo van a ver en el mercado. Cuando van al mercado, dicen, uy, ¿qué es eso? O sea, eso lo único que se conoce son los canarios y estos uyucos que se llaman níspero, ¿no? Nada más, pero el resto no. Miren, incluso hasta los uyucos tienen pigmento. Cuando uno lo parte, tiene pigmento de diferentes colores. Tiene pigmento. Hay un uyuco verde, dirá que eso no está soleado, no, es un uyuco verde natural. Entonces, en el uyuco, cualquier color no varía el sabor, es el mismo, es uniforme. Pero lamentablemente, cuando nosotros en nuestra cabeza nos ha puesto en el mercado una vez de uyuco y eso nomás consumimos. ¿Ves otro color? No lo agarras, no sé qué será, cómo será. Entonces, lo que nosotros debemos empezar a consumir, por eso decía, si nosotros empezamos a consumir y a nuestros hijos transmitimos qué es lo que debemos consumir, estaremos previniendo de muchas enfermedades. No solo eso, nosotros también cultivamos lo que es las ocas y micos, o sea, nunca una sola vez, sino todo. Tenemos como 23 variedades de ocas y las ocas varían de acuerdo el color, el sabor. Hay otras más agrias, otras menos agrias, otras menos harinosas. Imagínate, entonces el paladar lo disfruta de esa manera. Igualito, nosotros estamos incentivando, sembramos lo que es las masuas. Tenemos un problema de 25 variedades. Acá no lo vamos a encontrar, sino a veces sacamos, entonces cuando sacas todo el campo te sale todas las variedades, ¿no? Entonces solamente cuando está para exponer, sacamos una parte y aparece, imagínate, o sea, cuando vas al mercado encuentras unas variedades y cada masua
tiene su uso. Por ejemplo, las mazorcas blancas, se hace sopa, ¿no? Y es riquísimo, ¿no? Las mazorcas amarillas se hace las mazamorras, los dulces. Imagínate, entonces, cada variedad de mazorca tiene su uso. Entonces, quienes lo descubren esto, nuestras abuelas sabían para qué cada variedad, cómo se usaba. Igual las ocas se hacen sopa, ¿no? De las ocas blancas, otras de las ocas amarillas. O sea, no todas las ocas, no va a agarrar pues, una oca negra para hacer sopa, no. Entonces, el tema es que nosotros nos hemos olvidado nuestro origen. Y cuando nos olvidamos nuestro origen, ¿qué pasa? Nos distorsionamos. Alguien decía, empezamos a consumir productos de afuera. Aparentemente dice que es bueno, pero no, pues no, o sea, nos contaminamos. Y lo que es nuestro, nos hemos olvidado que cuando miles de años, en estos Andes del Perú, no solo Perú, Bolivia, una parte de Colombia, todo lo que tiene Andes, se han desarrollado los papas nativos. Pero el origen que ha dado son estos papas nativos, desde miles de años. O sea, se dice que hay un promedio de 3.300, 3.200 variedades de papas nativas. Lógico, no son todos pigmentados, sino también son de carne blanca, carne medio rosadas, y más que nada en la piel lo que se varía bastante, pero las pigmentaciones siempre varían, hay de todos colores. Igual, o sea, nosotros tenemos un problema de banco de germoplasma que mantenemos nuestras papas nativas un promedio de 90 a 100 variedades de papas con pigmentación, que no los ponemos y no son de banco, que mantenemos 2-3 kilitos de cada variedad. ¿Por qué? Porque los cocineros a nosotros nos piden, por ejemplo, esta es la papa más cotizada para los restaurantes, ¿no? Lo que es el Gastón Acurio, más que nada. Entonces, los azules igual. ¿Cómo se llama la papa roja? Este es el Yaguar Guayro. Porque el sangre de toro, no ha entrado el sangre de toro, no sé. Entonces, hay papas que tienen, por ejemplo, igualito las papas, ¿no? Algunos son buenos para el chip, otros menos. Pero lo que sí, siempre nosotros incentivamos que estas papas nativas, o sea, no es que yo me vaya como azul nomás. O sea, cuando tú vas, comes en una mesa o te sirven, comes una papa azul, una papa de carne amarilla, de carne blanca, entonces disfrutas de estas riquezas que tenemos. Eso sería, bueno, no sé si alguna pregunta o hay algo más. ¿Qué están vendiendo ahora? ¿Todo voy a comprar hoy día? Sí, tenemos las papas para venderlo, ¿no? Mira, lo que nosotros acostumbramos, mucha gente, nosotros casi no vendemos, lo que nos cotizan son de este tamaño nada más del mercado, para afuera. Nosotros vendemos a los restaurantes de Lima, lo que es las canastas, y son pequeñas, nada más es pequeñas tenemos. Quizá alguien le dice, no, yo quiero estas grandes, no tenemos las grandes, no. Sí, los pequeños. Quizás, sí, aquí lo podemos prepararlo, beso de novia, si quieren, o sea, por variedades no tenemos, son mix. Si quieren variedades, dejamos el número, tenemos. Nosotros estamos sembrando esta zona, lo que es Condorjocha, tenemos un grupo que siembra en Vinchos, en Tambo, entonces son en distintos lugares que nos organizamos y sembramos la papa para poder abastecer a los grandes restaurantes. Nosotros no sembramos en un solo sitio. ¿Por qué? Porque si por decir, pasa algún fenómeno en Condorjocha y toda la papa se devasta, entonces ya no habría papa. Claro, entonces, por ejemplo, puede caer acá una helada, granizada, o puede ser sequía, el otro no. Entonces, las climas varían, ¿no? Por ejemplo, estas papas nativas, alguien dirá, pero ¿dónde más se siembra? Generalmente las papas nativas prosperan de los 3.500 hasta los 4.200. Hay papas que también crecen sobre, ¿qué decimos? Bofadales, ¿no? Y son exclusivamente las papas que crecen a ese nivel. No todas las papas crecen en un tipo de suelo. Tienen sus peculiaridades,
su modo de crecer y si necesita más agua o necesita menos agua, qué tipo de suelo. Por eso generalmente nuestros campesinos nunca siembran una sola variedad. Ese se llama el chajo, todo junto. Entonces, ¿qué hace? Hay papas de mayor talla, de más chatos, de foliolo muy alargados, muy reducidos, y eso hace que se protegen entre ellos. Entonces, si hay una granizada de foliolo muy reducido, seguro no le hace nada, está tranquilo. Y en una helada igual. Pero son papas grandes, quizás ese papa lo protege al chiquito de una helada, ¿no? Por eso siempre el hombre del Andes siempre es sabio y siempre siembran chajo, nunca una sola variedad. Y porque las plagas tampoco le gustan todo, ¿no? Viene una polilla, no se lo come, o por ejemplo, esta papa azul demora en comer, no le gusta. Pero cuando ya no hay, sí que se mete. ¿Cuál es la papa azul? Ahí partida. Esta. Esa es la cuchipelo. Hay cuchipelo, esta es la leona. Una pregunta, ¿por qué siempre se privilegia la venta a los grandes mercados Ajá. y nosotros como ciudadanos no podemos consumir estas papas? ¿Acaso no podemos pagar? ¿Acaso no podemos comprar? ¿Acaso no podemos comer? ¿Por qué siempre sale hacia afuera y nosotros solamente vemos en muestras como estas? ¿A qué se debe? A ver, el tema es por el tipo de consumo. O sea, no estamos acostumbrados. O sea, te digo una cosa. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Nosotros, a ver, el año pasado. A ver, el año esa pregunta pasado- yo quiero responder. A ver, Disculpe, soy Alberto Soto. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque la dieta del peruano está a base de arroz y fideos. Y las grandes ciudades viven de espaldas a la realidad del campo. Estas cosas recién están apareciendo porque el Perú está viviendo una revolución gastronómica. Y la revolución gastronómica está poniendo en vitrina estos productos. Relativamente son nuevos en el mercado. Estos son más antiguos que nosotros. Tienen 8.000 años de domesticación. Y la ruta de la papa viene justamente visitando las montañas. La papa ha sido domesticada de su estado silvestre a su estado cultivado. Entonces, a lo largo de 8.000 años, generación en generación, los antiguos peruanos han domesticado 3.250 variedades de papa y eso ha puesto a disposición de la humanidad. Y hace 500 años, las primeras papas viajaron a Europa. Ya hoy por hoy, la papa es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ya la papa no solamente es privilegio de los peruanos. El único privilegio de los peruanos son estas, porque se pueden llevar los genes, pero no se pueden llevar las montañas. Porque estas papas nativas necesitan varias condiciones. Uno, es la memoria genética, que está codificada en cada variedad. Dos, tienen que ser montañas superiores a 3.000 metros. O sea, bajamos nosotros a Huamanga, a la ciudad, ya no da. Necesita montaña superior a 3.000 metros. Tres, a pesar que está en la montaña, estas papas no necesitan, no soportan cultivos intensivos. O sea, yo no puedo hacer papa nativa todos los años en el mismo terreno, porque estas papas necesitan de minerales especiales que solamente la montaña le da, ¿no? Entonces tiene que descansar. Si yo este año hago papa aquí, al año siguiente hago más allá, entonces este terreno tiene que volver a descansar de 8 a 10 años para volver a hacer papa nativa. O sea, estamos al frente de papas especiales. Entonces, lamentablemente a veces no entendemos la importancia y de que en el mercado sí hay en el mercado, pero es un mercado conocedor, es un mercado, o sea, que aprecia nomás, porque la mayoría de la gente, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo dedicado 28 años de mi vida en este trabajo. Les voy a contar, cuando yo fui Nobel, agricultor Nobel, produje estas papas, hace 28 años lo llevé a Lima, y en 15 años nadie lo compraba, absolutamente, nadie. Y el mayorista me dijo, señor Soto, nadie compra sus papas, ¿qué hacemos? O se lo devuelve o lo rematamos, usted dirá. Yo le dije, pues, tanta dificultad me ha costado traerlo acá, ¿y cómo voy a devolver papas? O sea, va a ser una cruz en mi camino. Entonces decidimos hacer el remate de la papa, y el valor del remate, no alcanzó ni para pagar el flete del camión. Y aprendí una gran lección para mi vida. Entonces, ¿qué había que producir para el mercado de Lima? Papa barata, papa contaminada, papa con agroquímicos, papa con manipulación. Eso consume el mercado masivamente. Entonces, hace más o menos 10 años, con la revolución gastronómica, nuevamente ha vuelto como una esperanza para nosotros, para volver a reencontrarnos con la comunidad peruana.
Eso es nuestro objetivo, nuestro deseo. Pero a veces estamos un poco confundidos cuando decimos, oye, producimos y nadie lo compra. ¿Cuántas toneladas de oca, oyuco, masua se nos pudren en nuestros almacenes y hasta de papa? Felizmente tenemos ganado, hasta nuestros ganados, bueno, comen alimento orgánico. Entonces lo que falta es ese tipo de esfuerzos. Yo les agradezco por esa decisión de venir acá. Entonces estamos en un gran desafío de buscar un reencuentro de nuestro pasado milenario con los desafíos de la hora actual de buscar la nutrición. Fíjense más esos oyucos. Esos oyucos no los van a encontrar en ningún sitio. Los limeños están parametrados a consumir un solo tipo de oyuco. Y yo les apuesto lo que ustedes quieran. Agarramos esos oyucos, los llevamos a un laboratorio y ese oyuco tiene hormonas, tiene químicos, tiene venenos, tiene abono, tiene de todo. O sea, los limeños generalmente todos los días lo que hacen es envenenarse. Así le compren abón, así vayan a Vivanda, a cualquier supermercado y les apuesto lo que ustedes quieran, todo ese alimento de ahí está envenenado. Nosotros hacemos orgánicos, somos pioneros. A nosotros nos auditan compañías internacionales. Los alemanes nos auditan nuestros campos, nuestros almacenes, nuestras papas. Todo esto va al laboratorio y somos los únicos en el Perú que tenemos certificado orgánico internacional. Y eso no solamente es un trabajo difícil de hacer, sino también nos cuesta nuestro dinero. 3 años estamos certificando porque nosotros queremos mantenernos en un mercado que estamos ya anclados hace 10 años. Los mejores restaurantes del Perú, y hace 3 años, desde que hemos logrado certificar, estamos abasteciendo a los mejores restaurantes del mundo. Ahorita tenemos 7 contratos para abastecer clientes en Corea, Alemania, Tailandia, Estados Unidos, Suiza, Italia y España. Y eso es difícil. Hace 3 años no podemos atenderlos porque no solamente es empacarlo y mandarlo. Hay que trabajar un montón de detalles y día a día estamos en eso. Entonces, en verdad, lo que falta en el país es esto. Volver a reencontrarnos todos y volver a una mirada. ¿Qué fue la comida precolombina? ¿Qué fue? ¿Fue el arroz? ¿Fue el fideos? ¿No? Entonces, fíjense, los oyucos tienen una especialidad de fijar minerales naturales de la montaña. Cada color de oyuco fija diferentes tipos de minerales. Si comemos oyucos de colores, estamos accediendo a minerales y vitaminas naturales, no artificiales. Igual, las ocas como tubérculos tienen otra especialidad, fijar de las montañas minerales diversos, y cada color de oca, cada variedad de oca fija diferente tipo de minerales. Ni siquiera tenemos estudiado estas cosas. Nuestras universidades están de adorno, están administrando su crisis. Nuestros científicos, ¿qué están haciendo? A ver, un científico que venga y me explique cuáles son sus componentes bioactivos de esta oca. No me lo va a decir. Que me diga cuáles son los componentes bioactivos de esta oca. No me lo va a decir. Nosotros tenemos ahorita convenios con compañías internacionales de Inglaterra que estamos estudiando los componentes bioactivos de cada variedad. Pronto vamos a poder decirles, esta variedad contiene tales cosas, esta otra tal y esta otra tal. Estas ocas son extraordinarias. Haciendo un puré, para los niños que empiezan a comer a partir de 6 meses, le traemos un puré que viene desde México, desde otros países, gastando cuánta plata, cuánto combustible, y esto botado. Todas estas cosas son riquezas, pero aquí en la montaña nosotros convivimos con mucha miseria al lado de tanta riqueza, y eso no es justo. Eso tiene que cambiar. Pero si el peruano no me da ese mensaje, ¿qué hago? La tengo que exportar. Alguien me tiene que comprar. Porque si nadie nos compra, entonces yo voy a volver a la papa blanca, a la papa envenenada, a la papa contaminada, y hay que seguir envenenando a los peruanos. Entonces los peruanos tienen que darnos una oportunidad. Hay gente que apuesta por producto limpio, por producto orgánico, por producto auditado. Sí, muy bien, veamos. Entonces, ¿cómo se come? ¿Cómo sirve? ¿Para qué sirve esto? Esta, por ejemplo, se hace sopas. Lawas, lo que se llama en quechua, ¿no? Entonces cada variedad tiene una especialidad, un tipo de uso. Esta masua, el 70% de varones que se mueren en el mundo se mueren por cáncer al próstata. Está demostrado científicamente que la masua previene y cura el cáncer de próstata. Es el único vegetal que tiene los glucosilanatos y sigue botado en las montañas. Y si hacemos una encuesta de nuestras nuevas generaciones, ¿cuántas veces en el año han comido algo de oca, algo de masua?
va a ser triste saber la respuesta. Entonces es difícil, pero bueno, ojalá este proceso de cambio que estamos viviendo en el país nos vuelva a reencontrar las grandes ciudades con la vida rural. Y creo que estas iniciativas como la de ustedes, de visitar, nos va a ayudar, porque esa es una forma de comunicaciones y poder encontrar. Fíjense esta papa. Esta papa es una super papa. Cualquiera pensaría que esta es una beterraga, y no es una beterraga, ¿no? Y así tenemos diferentes, todas las papas que tienen colores adentro son antioxidantes, tienen principios bioactivos que contrarrestan los radicales libres una vez consumidas. Estas papas están demostradas que son anticancerígenas. No solamente son una comida, son más que un alimento. Nos curan. Antes los incas no tenían grandes hospitales, grandes morgues. Ahora hay que pensar en ampliar hospitales, morgues, médicos, para que traten de investigar con qué tipo de cáncer la gente se está muriendo cada vez. ¿No? Entonces, es una pena decirlo, pero tengo que decirlo. Todos los días la mayoría de la gente se envenena, no se alimenta. Así compren de un supermercado de lujo. Yo lo desafío a todo el mundo, se lo he dicho a todos mis clientes. Aquí todos están envenenando a la gente y nadie dice nada. Ni el Ministerio de Salud, ni Indecopi, nadie se pronuncia. ¿No? Si se pronunciara, la gente entendería a valorar estos trabajos difíciles de hacer. La gente hace lo más fácil. El agricultor quiere hacer plata de noche a la mañana. No quiere hacer descansar a un terreno. No, ese terreno que me produzca todos los días, quiero plata. Aquí, en la montaña, los antiguos peruanos a nosotros nos han enseñado a convivir con la madre naturaleza, con la Pachamama. No se puede abusar de un terreno, hay que cuidarlo, porque alimentó a generaciones de 8.000 años y tiene que seguir alimentando a futuras generaciones. Entonces hay que cuidarlo, que descanse, que se recupere, vamos hacia allá. Y después de 10 años volvemos a seguir haciendo papa, vamos rotando con la oca, con la mazua, con el oyuco. Y así, esa es la cosmovisión andina de la forma como convivimos en la montaña con los alimentos. Hay que proteger la madre tierra porque la madre tierra es lo que nos da alimentos a nosotros. Disculpen que haya intervenido porque estaba preparando el desayuno allá. Bravo, bravo.